Buen día, soy Igor Mejía. Bienvenidos a este espacio de normas de educación superior. En esta unidad 1 tendremos este recurso que nos permite una introducción al derecho en general. ¿Qué nos proponemos con este material? Primero, pues, sensibilizarnos sobre la presencia innegable del derecho en todo el quehacer del hombre. Educación superior no va a ser su excepción. Para ello tendremos que formularnos unas primeras preguntas sobre qué es derecho, cómo se formula el derecho y qué produce el derecho y cómo se relacionan unos con otros, hasta arribar a lo que le llamamos el Estado de Derecho. Para ello, este será nuestro recorrido. En esta línea de tiempo me permito evidenciar algunos hitos para que reconozcamos que el derecho ha estado acompañándonos desde los estadios más tempranos de las comunidades primitivas del hombre, allá por 2100 a.C. Si les menciono ojo por ojo, diente por diente, resulta que esta es la ley del talión. Y saben que está contenida en el Código de Hammurabi, que según registros parece que data de 1750 a.C. Claro que la República Romana o el Imperio Romano legaron un enorme y profundo desarrollo en el derecho, tanto que hoy en nuestros días todavía contenemos algunos de sus institutos en muchas de las constituciones de países en Latinoamérica. Sin duda que áreas como las ciencias o las tecnologías que producen un crecimiento tan acelerado, veremos que el derecho tampoco se encuentra exento de hacerse presente ahí. A pesar de que esta línea de tiempo no reúne todos los hitos en los cuales podemos encontrar su presencia, que nos ayude a ver que efectivamente ha estado presente en muchas de las etapas más importantes de la sociedad del hombre. Pero, ¿qué es derecho? Antes de que podamos sacarle provecho a esta hermosa imagen que nos indica que hay 4 vertientes que nutren y le dan forma al derecho, me permito proponerles un primer concepto. ¿Qué es derecho? Bueno, podríamos aceptarlo como un instrumento que permite que las pretensiones, los intereses y motivaciones que un individuo aspira a realizar en relación con otros sean para alcanzar un bien común, un bien armonioso y balanceado, sin excesos, modulando para ellos sus comportamientos, reconociendo en cada uno que tienen iguales garantías y obligaciones. Pero ¿cómo obtenemos el derecho? ¿Cómo adquirimos el derecho? Vean aquí estas 4 vertientes. Tal vez alguno más inmediato para relacionarlo con derecho. La vía natural parece, y aunque sea la más imprecisa, es esa primera comunidad en nuestra familia, donde a través de la tradición, de la costumbre, van modulando nuestros comportamientos para que sean aceptables y aceptados en convivencia con la sociedad. Vean esas imágenes que están ahí. En aquella donde están esos 2 vehículos, uno gris y uno azul, les planteo un dilema. Uno de los 2 va a recibir una multa de tránsito. ¿Pero cuál? ¿El gris o el azul? Si nosotros empezamos a hacer un examen, vamos a llegar sin duda a una conclusión. Pero si luego les planteo que esa imagen no fue tomada en un lugar dentro de Honduras, sino por allá, una ciudad en Londres, resulta que allá posiblemente las costumbres sean diferentes. Por ende, la conclusión que nosotros hubiéramos arribado tal vez no tenga el mismo valor. Por eso decimos que la costumbre como una fuente tal vez imprecisa. Tal vez sea la ley la que nosotros más inmediatamente hubiéramos relacionado como aquella que produce el derecho. Porque la ley permite alcanzar la literalidad, la generalidad y la indiscutible, precisa definición de lo que se espera de cada uno de nosotros en nuestra comunidad. Así no importa que seamos del norte, del sur o del occidente, y que en cada uno de estos lugares tengamos algunas costumbres que puedan diferir, la ley permite homogeneizar todos nuestros comportamientos dentro de nuestro territorio. Por eso la ley tiene que ser promulgada, desarrollada por una autoridad que tiene la competencia para hacerlo, que lo hace a través de unas formas que están preestablecidas y que eso nos mandará, nos prohibirá o nos permitirá en atención a que nosotros podamos satisfacer lo que se espera de nosotros. De lo contrario,
es aparejada una sanción. Tal vez una de las fuentes que hubiera sido difícil de que nosotros pudiéramos integrar o identificar dentro del derecho sea la doctrina. Pero si en vez de estar analizando el derecho, buscáramos cómo se nutre la física, las matemáticas, diríamos que cada una tiene su método científico para desarrollar dicha ciencia. La doctrina es el método científico que permite alcanzar esos principios, esa realidad universal de qué es el derecho sin importar el tiempo o el contexto. Por ende, quienes desarrollan esto son los sabios, los filósofos, los doctores, juristas que se encargan de analizar profundamente de en qué consiste el derecho. Pero el derecho también se alcanza a través del ejercicio que tienen los tribunales, los magistrados, los jueces, cuando aplican la ley. Cuando están tratando de dirimir esas controversias, cuando esas pretensiones o motivaciones confrontan a dos partes y que por ende requieren que alguien pueda restablecer ese bien común, restablecer ese bien en contradicción, que alcance de nuevo la armonía, que alcance de nuevo el derecho. Al hacer esto, ellos también van desarrollando un derecho muy específico, muy contextualizado, pero igualmente derecho. Como ven, el derecho es muy amplio. Me permito presentarles que hay distintas aristas del derecho. Quisiera poner en énfasis primero a esta que habla sobre el derecho privado. Ese tal vez es el derecho más inmediato que nosotros conocemos, que es el derecho de partes, que es cuando hablamos que el acuerdo que alcanzan dos partes, ahí entonces se satisface que han alcanzado un bien común, un mutuo beneficio. Y eso es derecho, y es derecho entre ellos, es derecho de partes. Pero puede resultar que una de las partes goce de más privilegios o más ventajas en relación a la otra. Piensen, por ejemplo, entre el que está necesitando trabajo y el que ofrece trabajo. Creo yo que es obvio que en contextos como el nuestro, uno de los dos tiene más ventaja y está más dispuesto a hacer valer esa ventaja, en detrimento del otro, que entonces no puede satisfacer sus pretensiones de igual manera. Ahí entra entonces el derecho público, donde a través de un ente externo trata de conciliar que ese que era el derecho entre partes, el que iba a ser un acuerdo entre las partes, no haya ninguno que se exceda. También hablamos de derecho público cuando estamos hablando de aquel derecho donde una de las partes es el Estado en sí mismo. También quisiera ver entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo trata del derecho mismo, el derecho en sí, define el derecho. Y es tan importante el derecho como la forma en que alcanzo ese derecho. A eso nos referimos entre el derecho sustantivo que define el derecho y el derecho adjetivo que nos dice cuál es el camino para alcanzar ese derecho, que no puede ser cualquiera. Tiene que ser uno que también sea regulado. Y decíamos que el derecho, a pesar de que podemos verlo como algo que no es tan dinámico como la tecnología, hace siempre un esfuerzo para poder alcanzar todo el quehacer del hombre. Eso a través de que experimenta una atomización. Porque claro, resulta que allá, por ejemplo, en el campo de la tecnología, cuando hay una pretensión, una motivación, y esta entra en contradicción con el interés de otros, ahí se hace innegable que tiene que presentarse el derecho. Por ende, el derecho tiene nuevamente que acompañarlos. Vean, por ejemplo, entre el derecho, que podemos decir que se puede definir o dividir entre derecho privado y derecho público. Pero que el derecho público, a su vez, se puede dividir en derecho tributario, derecho administrativo, entre otros. Y que luego el derecho administrativo tiene que ver con el derecho de seguridad, con el derecho de educación, que es el que a nosotros más nos va a interesar. Esto es lo que hablamos como la atomización del derecho, o su especialización. Claro, el derecho ha venido evolucionando a través del tiempo.
hasta que hoy en día hablamos del Estado de Derecho, que es un modelo de orden para los miembros de un territorio que se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales, y que las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido. Por lo tanto, cualquier decisión de sus órganos de gobierno están sujetos a procedimientos regulados por la ley, guiados en absoluto respeto hacia los derechos. Decimos que en un Estado de Derecho se encuentran estas características. Principio de legalidad, es decir, todos somos iguales ante la ley. Todos estamos sujetos a la ley. La obligatoriedad del derecho con respecto al Estado. Cuando nos referimos que aquellos que ejercen la autoridad están sujetos estrictamente al cumplimiento de la literalidad que define la ley. La supremacía de la Constitución o la ley primigenia, que nos da pie a pensar de que en la ley hay una jerarquía. En ese marco regulatorio existe una jerarquía donde hay una ley que está por encima de otra y otras leyes que están por debajo. Y hay una que ejerce de ley primigenia. La responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos, en cuanto a que ninguna autoridad del Estado puede hacer de forma arbitraria. Todos sus actos están estrictamente estipulados por la ley, y en el que esas autoridades tienen y ejercen dicha autoridad en un balance de pesos y contrapesos. ¿A qué nos referimos con ese marco regulatorio preestablecido? A que las leyes, aunque por ejemplo en Honduras, que hay muchísimas, todas tienen una sola unidad. Y que esa unidad representa que no hay contradicción entre unas y otras. Y que la relación que existe entre una ley y otra surge desde el momento en que hay una que está por encima de las demás y que resume todo y cada uno de los aspectos que las demás leyes, que vamos a llamar secundarias, irán y desarrollando. Decimos que quien está en el pináculo es la Constitución, la ley primigenia. Y ahí está establecido todos los acuerdos que como sociedad nos hemos propuesto a satisfacer para alcanzar el bien común. Y que, claro, teniendo el apoyo de leyes secundarias que ayudan a ir definiendo, a ir declarando con mayor exactitud a qué se refiere cada uno de los derechos contenidos en la Constitución. Y como decíamos, no importa nada más el bien que queremos alcanzar, sino el cómo lo queremos alcanzar. Para ello desarrollamos también reglamentos. Y así, todo ese cuerpo jurídico tiene una unidad granítica. A eso le llamamos ordenación jerárquica u ordenación escalonada. De forma que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. Por lo que se produce un solo marco jurídico homogéneo y consistente, que puede experimentar un desarrollo que vaya acorde a las necesidades de la sociedad, de forma que se amplía empezando desde el pináculo y que ésta baña o deriva en los demás escalones sin que dé lugar a contradicciones ni fracturas. Y con esto llegamos al final de este recurso. Como decía Thomas Jefferson, cumplir la ley es mejor que hacerla. Gracias.